El tema para el día de hoy es: el arrepentimiento no es una opción, es nuestra única oportunidad. Que vayamos a la palabra de Dios, a el libro de los Hechos, capítulo 3, y vamos a estar leyendo el verso 19. Hay mucho gozo en la casa de Dios, hermanos, y no quiero ser un bombero espiritual, dicen, ¿verdad? Apagando el fuego de Dios. Pero el día de hoy voy a traer un mensaje que a muchos no nos gusta desde la primer palabra, arrepentimiento. Y dicen: ay, hermano, es que yo ya me arrepentí hace 10 años. Aleluya. Amén. Y algunos dicen: yo no tengo de qué arrepentirme, soy tan bueno que no necesito el arrepentimiento. Pues vamos a ver qué es lo que dice Dios, hermanos. Amén. El arrepentimiento no es una opción, es nuestra única oportunidad. Amén. Así lo debemos de ver, hermanos. El arrepentimiento es la oportunidad que Dios nos da de acercarnos a Él, de perdonar nuestros pecados. Amén. Gloria al Señor. ¿Tienen la cita bíblica? Está en el libro de los Hechos, capítulo 3 y el versículo 19, y dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Voy a predicar sobre el tema: el arrepentimiento no es una opción, sino que es nuestra única oportunidad. Muchas de las veces, verá, cuando se trata el tema de arrepentimiento, dicen: ay, me van a tirar piedras o me van a tirar indirectas. Pero déjeme decirle, hermanos, que Dios no tira indirectas, Dios tira puras directas al corazón. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, hermanos. Dios sabe cómo está nuestra vida. A veces nosotros, ¿verdad?, nos saludamos: paz de Cristo, hermanos, y cómo está, y todo está bien, paz de Cristo, aunque sabemos que no está muy bien. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A veces acabamos de discutir con la esposa o con los hijos y de todos modos decimos que todo está bien. Amén. Y no nos damos cuenta que ahí ya mecánicamente, hermanos, estamos mintiendo, estamos pecando, estamos fingiendo, estamos siendo hipócritas. Paz de Cristo. Ay, hermano, está muy duro esto. No me echen la culpa a mí, hermanos, es palabra de Dios. Amén. Aleluya. Desde que el hombre pecó, hermanos, el pecado ha venido aumentando, ha venido creciendo, ha venido deteriorando al ser humano. Estamos enfermos todos, hermanos, de esa enfermedad que la única esperanza es Cristo. Es el pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Esa es la esperanza, amén, que tenemos nosotros. Pero Dios nos llama a un arrepentimiento, a una conversión de corazón. Aleluya. Y ahí es donde a nosotros no nos gusta, ¿verdad? Cuando se nos dice: hermano, usted está mal.
Cuando se nos predicó por primera vez el evangelio, pues sí nos gustó, pero cuando nos dijeron, hermano, usted tiene que parar de pecar, como que no nos gustó, ¿verdad? Estaba bueno hasta aquí, dijeron. De aquí para adelante ya no está muy bueno. Y a veces mucha gente, hermanos, cuando se toman estos puntos, como que tiende a meter reversa, ¿verdad? Iba bien, primera, segunda, tercera, cuarta, y llegó y reversa, dice. Amén. Un hermano dijo, hermano, la R no es de reversa, es de rapidísimo. Amén. Porque esto es urgente, hermanos. ¿Qué pasa con nuestra vida si nos vamos mañana sin Dios y sin esperanza? ¿A dónde vamos a ir? Yo mismo no le pudiera decir a los familiares, o se fue al cielo, porque estaría mintiendo. Les tenemos que decir, amén, que se han ido sin Dios y sin esperanza. Pero gracias a Dios que usted y yo estamos aquí escuchando palabra de Dios que nos está llamando a un arrepentimiento. Es nuestra oportunidad, hermanos. Es la oportunidad que Dios nos está regalando. La paga del pecado es muerte. Y cuando dice la muerte, no se refiere a muerte física, hermanos. Es una muerte en un lugar de fuego, de tormento, que se llama infierno. No existe en la Biblia un purgatorio. Si usted es de los que creen en la existencia de un purgatorio, déjeme decirle, el diablo te ha engañado. En la palabra de Dios, Dios nunca habla de un purgatorio, o habla de un cielo, o habla de un infierno. Y no hay opción para escoger. Paz de Cristo. Cuando Adán pecó, ¿verdad? Dios lo expulsó, hermanos, del paraíso. Fue echado fuera. Y pareciera como que Dios no tiene misericordia, pero Dios sí tiene misericordia. Amén. Porque así como fue expulsado, dice, yo mismo, dice Dios, yo mismo que hablo, yo mismo que les digo la sentencia que hay por el pecado, yo mismo voy a venir a ofrecerles salvación, yo mismo voy a ser tu esperanza. Después vinieron los profetas al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, aunque habían visto las maravillas de Dios en Egipto, ¿verdad? Las 10 plagas y cómo Dios demostró todo su poderío, aún así no querían servir a Dios. Y muchos de nosotros, hermanos, cuando se nos predicó la palabra de Dios, aunque veíamos las maravillas, aunque veíamos cómo las familias se restauran, aunque veíamos milagros de sanidad, aún así dudábamos si serviríamos al Señor. Paz de Cristo. Pero un día, ¿verdad? Como que Dios, en ese amor infinito que tiene, en esa misericordia, como que viene y toca nuestro corazón y nos quebranta. Somos como quebrantados, como debilitados, hasta un punto que Dios nos da el entendimiento y el discernimiento, hermanos, de poder entender que estamos bajo pecado y por tanto sentenciados a muerte. Porque nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Nadie. Si usted también es de los que creen que le han dicho reza un Padre Nuestro y ya tus pecados te son perdonados, déjame decirte que el único que perdona pecados es aquel que dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y si estuve muerto fue por ti, fue por mí, fue por mis pecados, hermanos, que Dios mismo se manifestó en carne para venir a rescatarnos del pecado y de la muerte.
Los profetas predicaban a Israel y le decían: arrepentíos, arrepentíos. ¿Y qué era lo que hacía el pueblo de Israel? Se enojaban, apedreaban a los profetas. Gracias a Dios que aquí nadie me apedrea, hermano. Dice: ni sabe, hermano, a la salida lo esperamos. Amén, gloria al Señor. Espero que no, hermano, sino que se arrepienta y se convierta. Ese es el llamado de Dios. Desde el principio de la humanidad ha sido el llamado de Dios, hermano. Dios llamando al ser humano a que se arrepienta de sus pecados y que se convierta y le sirva hasta el fin. Y ese será salvo, dice la Biblia. Amén. Los profetas le predicaban al pueblo de Israel, y dice la Biblia en el libro de Ezequiel, hermanos, que Ezequiel en visión, ¿verdad?, era llevado, era tomado, y le decía: mira, hijo de hombre, cómo el pueblo de Israel de labios me honra, me alaban de dientes para afuera, pero mira lo que hacen en secreto, mira lo que hacen en oculto. Y el pecado más terrible, hermanos, que ofende de una manera indescriptible a Dios, es el pecado de la idolatría. Cuando salieron de Egipto, hermanos, lo primero que hicieron fue hacer un becerro de oro y lo adoraron, dice la Biblia. En otras palabras, le estaban diciendo a Dios: Dios, tú eres eso, un becerro. Usted sabe lo que significa eso para un Dios santo, puro, perfecto, que de día y de noche se le está adorando. Dice la Biblia que los ángeles y los 24 ancianos de día y de noche dicen: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Para que usted y yo, como en nuestra humanidad, en nuestra debilidad de pecado, tendamos a hacer un muñeco o una imagen o una escultura y le digamos a Dios: tú eres como esto, Dios, y que nos postremos cuando Dios ha puesto su imagen y semejanza en nosotros para que le sirvamos a Él y solamente a Él. Aleluya. Dios se siente ofendido, se siente decepcionado, y la ira de Dios está sobre nosotros. Pero dice Dios: todavía les voy a dar un chance, todavía los voy a llamar al arrepentimiento, todavía les voy a enviar a otro profeta más. Aunque apedreaban a diestra y a siniestra cuanto profeta se aparecía, a unos los quemaron, a otros los aserraron vivos. Paz de Cristo. Así es que no se asuste, hermano, si usted un día por predicar le tiran una indirecta, ¿verdad? Porque a veces hasta por una indirecta vienen: hermano pastor, el hermano fulano me tiró una indirecta. Todavía no ha sufrido hasta la sangre, dice la Biblia. En otras palabras, si es necesario, tenemos que hacerlo. Los profetas le predicaban a Israel: mira, Israel, así dice Jehová de los ejércitos. No era opinión de los profetas, era palabra de Dios. Ezequiel especialmente dice que el Espíritu de Dios venía y lo tomaba y lo llevaba en visión y les decía: dile al pueblo de Israel esto: así ha dicho el Señor, que si no se arrepienten, la ira de Dios va a venir sobre ellos. Y dice que lo llevó hasta el templo, hermanos, y lo puso en una pared y le dijo: abre ahí nada más para que veas las abominaciones que estos hacen en secreto. Y empezó a rascar en la pared, dice, y se abrió una puerta y vio que había lleno de idolatría, hermanos, lleno de imágenes, llenos de muñecos. Y que ahí estaban todos los sacerdotes de Israel con incensarios en sus manos, según ellos, adorando a Dios.
Lo que la gente no entiende, hermanos, que es andar haciendo eso, es estar sirviendo al mismito Satanás. Al mismísimo diablo se le sirve y se le adora. Pero Dios aún así tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántos de nosotros fuimos idólatras? Paz de Cristo. Y aunque no digan amén, yo diría aquí que todos, hermanos. ¿Quién de aquí no nació católico? A ver, dígame, levante la mano. Yo no nací católico. ¿Usted no nació católico? Bueno, dos, gloria al Señor, nomás dos, hermano. Después de esos dos, todos nosotros. ¿Sabe cómo nos agarra el diablo, hermanos? ¿Saben cómo? Muchas de las veces nos hace prometer o hacer juramentos. Eso se practica mucho allá en el mundo. Hazle un juramento al Cristo no sé qué, hazle un juramento a la Virgencita no sé qué. Y esa es una cadena de Satanás. Hasta abuelitos o abuelitas, ¿verdad? Que sabes que, mijito, te voy a dejar este escapulario que lo he cargado toda mi vida y te lo voy, júrame lo que lo vas a cargar por el resto de tu vida. Y la gente jurando, ¿verdad? Pero ignoran lo que dijo Cristo. Cristo dice: no juréis ni por el cielo ni por la tierra, amén, por nada ni por vuestras cabezas, porque si ustedes lo hacen, eso es del diablo o del mal procede, dice la Biblia. Y me van a decir: hermano, está demasiado dura esa palabra. Espérense lo que viene todavía, hermano. Eso es como la introducción, eso es la suavidad. Amén. Porque hubo hombres, hermanos, por predicar la palabra de Dios han dado su vida, su sangre. Toda su familia ha sido torturada, quemada, asesinada, destruida por proteger esta palabra que ha llegado hasta nuestros días. Y yo no creo justo, hermanos, que ya no se predique este tipo de mensajes, sino que se tiene que predicar para que el ser humano entienda que la única esperanza que tenemos es el arrepentimiento. Necesitamos convertirnos a Cristo Jesús y parar de vivir una vida pecaminosa que no agrada a Dios. Aleluya. La idolatría es el peor, la Biblia lo describe, hermanos, y Dios lo dice: eso es abominación, eso es horrendo, y Dios declara maldición sobre los idólatras. Y yo espero que aquí en Templo Emanuel en Queens ya no hay idolatría, y si la hay, pues esta es tu oportunidad. No la veas como: ay, Dios me está tirando indirectas, o el hermano Martínez me está regañando. No, tenemos que entender, hermanos, que es la oportunidad que Dios nos está dando de arrepentirnos y convertirnos para servir al Dios vivo. Jesucristo mismo, verá que es Dios manifestado en carne, vino a rescatarnos del pecado y de la muerte. Dice: yo no he venido a juzgar a nadie, he venido a salvar. Vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vine a perdonar tus pecados, pero necesitas arrepentirte. Necesitas convertirte para que vengan tiempos de refrigerio a tu vida. En otras palabras, para que venga la paz a tu vida. Mientras seguimos en pecado, hermanos, no va a haber paz, porque el pecado está ahí y cobra vida, cobra poder. Si usted se descuida, hermanos, podemos ser arrastrados por el pecado. Juan el Bautista aparece en el desierto, ¿verdad? Un hombre que no traía traje, hermanos. Hoy en día nos ponemos traje y corbata por formalidad, pero déjeme decirle a usted y yo somos igualitos. No tenemos más ni menos, igualitos. Paz de Cristo. Pero este hombre, ¿verdad?, se apareció, hermanos, con un cuero de camello.
y en un desierto predicando. ¿Y quién iba a creer que allá van a salir los sacerdotes del Sanedrín, hermano? Paz de Cristo. Cuando Juan el Bautista empezó su ministerio, dice así, dice Jehová: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, hermanos, especialmente nosotros los gentiles, no teníamos parte ni suerte con Dios. Pero sin embargo aparece Juan el Bautista y nos está dando la oportunidad, el chance de ser llamados hijos de Dios. Dice la Biblia, ¿verdad?, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Usted y yo no somos hijos de Dios por voluntad de hombre ni por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Aleluya. Juan el Bautista se apareció, hermanos, y ni siquiera hicieron propaganda, ¿verdad? Vengan porque viene el predicador fulano, vengan porque viene el evangelista sutano. No, Juan el Bautista salió así: usted vaya y predique. Pero cuando alguien lo descubrió, hermano, dijeron: hay una voz clamando en el desierto. Y los que conocían la palabra de Dios dijeron: aleluya, esa es la profecía de Isaías. Voz del que clama en el desierto. Si usted se siente como que evangeliza en un desierto, como que predica en un desierto, no tenga temor, porque dijo Jesús: si estos no le alaban a Dios, dice, Dios puede levantar aún de las piedras alguien que alabe y glorifique el nombre que es sobre todo nombre. El único nombre que tiene poder para perdonar pecados se llama Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sola y exclusivamente en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Juan el Bautista les dice a los fariseos, ¿verdad?, quien nos ha enseñado a huir de la ira venidera: arrepentíos, generación de víboras. Amén. Les hablaba así, hermanos: generación de víboras, pecadores, mentirosos, adúlteros, fornicarios, de todo, hermanos. Y aún así, ¿verdad? Oh, Juan, aunque me llames víbora, yo quiero que me bautices, porque me quiero arrepentir de mis pecados. Y ese debiera de ser el mismo sentir hoy en día de aquel que escucha la palabra de Dios y sinceramente reconoce que es pecador. Debería de buscar el bautismo de su salvación, porque el arrepentimiento no es opción, es nuestra única oportunidad, es nuestra única esperanza. ¿Qué va a pasar si mañana morimos y no estamos bautizados? ¿Se irá usted al cielo? ¿O va a decir: ay, es que estaba en la iglesia, hermano, y estaba empezando, y yo creo que a lo mejor Dios me manda a un purgatorio? No existe purgatorio. Eso fue invención del ser humano para tratar de justificar. Porque mucha gente, ¿verdad?, busca justificarse. Ay, pero yo no soy tan malo, pero estás en pecado. Ay, pero yo no me porto tan mal como fulano de tal. Ni siquiera se compare fulano y sutano y mengano, y usted y yo todos somos igualitos ante los ojos de Dios. Aleluya. Porque hubo unos que decían, ¿verdad?, ay, los que Pilato sacrificó juntamente con sus sacrificios. Porque Pilato mandó a matar, hermanos, a muchos judíos. Y dice ahí, Jesús narra en el capítulo 13 de San Lucas, hermano, que Pilato había sacrificado a muchos judíos juntamente con los sacrificios de ellos, dice.
En otras palabras, mezcló la sangre de ellos con las de sus sacrificios. Pilato hizo eso. Y uno pensaría, bueno, es que ellos no se han de haber portado bien, por eso les pasó eso, ¿verdad? Porque mucha gente vive dándose baños de pureza y de autojustificación, como que yo no soy tan malo. Cuando hacemos eso, hermanos, estamos diciéndole a Dios, tú eres mentiroso, así lo dice la Biblia. Porque si no reconocemos, dice que somos pecadores, le hacemos a Él mentiroso. Y si usted ha reconocido hoy que sí es pecador, pues ¿qué espera? Arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio. Y dice claramente de dónde, ¿verdad? De la presencia del Señor. Lo deberíamos de ver. Wow, esta es mi oportunidad, hermano. Amén, esta es mi oportunidad. Pero no, es que esos que sacrificó Pilato han de haber sido súper malos por eso. Y Jesús le dice, ¿pensáis que aquellos eran más pecadores que vosotros? Y a veces nosotros andamos midiendo, ¿verdad? ¿Quién es más pecador que quién? Y dice, os digo no. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esa es la declaración de la sentencia de Dios. Pero dice, les voy a dar chance todavía. Tienes chance de arrepentirte. Arrepiéntete. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Cambio de dirección. Si antes éramos amantes de las parrandas, pare ya la parranda. Si era adorador de ídolos, pare la idolatría. Si era maldiciente, pare la maldición. Si era fornicario, pare la fornicación. Y arrepiéntase de su pecado y conviértase a Dios, que Cristo lo ama. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si usted lo siente, pero yo siento la presencia de Dios aquí. Aleluya. Dios se manifestó en carne para salvarte a ti. Dios no es un pedazo de madera. ¿Sabe por qué? Porque Dios se vistió de carne para derramar sangre sin pecado en un sacrificio agradable a Dios. En una estatua no hay sangre. Y como no hay sangre, no va a haber perdón de pecados. Porque todo pecado se puede solamente solucionar con derramamiento de sangre. Así lo dice el libro de los Hebreos, capítulo 9 y versículo 22, ¿verdad? Que casi todo según la ley es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. En otras palabras, Cristo se vistió de carne para pagar el precio por tu pecado y por el mío. Amén. Aprovéchalo, no lo deseches. Agarra la oportunidad que Dios te da. Conviértete a Cristo. Aleluya. Ese es el evangelio de Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado, pero se necesita un arrepentimiento genuino y verdadero. Aleluya. Gloria al Señor. Ya casi no se predica este tipo de mensajes. Se predica más de la prosperidad y de la bendición. La gente anda buscando bendiciones terrenales cuando hay una bendición espiritual para vida eterna, y es la salvación de tu alma. Necesitamos entender, hermanos, que nuestras almas, la salvación de nuestra alma, debe ser lo más importante en el servicio a Dios. Aleluya. Si ese no es el enfoque de todos los días en el caminar con Cristo, estamos perdiendo el tiempo. El diablo nos ha engañado. En algún punto de nuestro caminar perdimos el enfoque en Cristo.
Dice la Biblia que debemos de vivir puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Aleluya. Cristo aparece en su ministerio. ¿Y cuál es el mensaje que trajo Jesús? No trajo un mensaje de prosperidad, trajo un mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Cristo no vino predicando prosperidad, Cristo vino predicando arrepentimiento. Cristo vino predicando arrepentimiento. Aleluya. Aleluya. Ese es el evangelio sano de Jesucristo. Cuando Cristo se fue al cielo y aparecen los apóstoles, aleluya, trajeron otro mensaje. No, Señor, se enojaban los fariseos, ¿verdad? Paren de predicar en ese nombre, paren de predicar en ese nombre. ¿Qué tiene que ver ese nombre? Pues casi nada, hermano. Es el nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre que te va a perdonar todos tus pecados. Es el nombre que te asegura salvación y vida eterna. Es el nombre que te va a juzgar en aquel día. Aleluya. Casi nada. El nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo. El diablo sabe que si usted declara el nombre de Jesucristo, algo va a pasar. El diablo sabe que si usted alaba el nombre de Jesucristo, algo va a suceder en tu vida. El diablo sabe que si tú puedes confesarlo, si puedes adorarlo, algo va a suceder en tu vida. Aleluya. Jesucristo es el nombre que estaba oculto, pero que ha sido revelado. Y mucha gente, hermano, la mayoría de gente aborrece ese nombre. No pueden resistir el nombre. ¿Sabe por qué? Porque hay pecado en sus vidas, porque hay presencia satánica en su corazón, porque hay algo malo, diabólico en sus vidas. Por eso es que no pueden resistir. Y mucha gente hasta se enoja porque se les dice la verdad. Paz de Cristo. Aleluya. Dijo Josué, ¿verdad? Escogeos vosotros a quién serviréis, si a los dioses del mundo o a Jehová de los ejércitos. Pero yo y mi casa serviremos a Jesucristo. Aleluya. No hay otro Dios, solamente uno, y uno su nombre, y se llama Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Empezaron a morir muchos de los apóstoles predicando el evangelio de Jesucristo, el evangelio del arrepentimiento y conversión para servir a Dios en una vida santa. Aleluya. Y aparece Juan allá en la isla de Patmos, hermanos, que estaba sentenciado ya a muerte, pero ahí tiene la visión con Jesucristo. Y ahí es donde él escribió el Apocalipsis. Y ahí es donde Jesucristo abrió la cortina y se dio a conocer como el Alfa y la Omega, el primero y el último, el único que tiene el poder, en su poder las llaves del reino de los cielos, amén, y del Hades, dice. Y Jesucristo le dice: mira, paz de Cristo, hermanos, mira, escribe esto a las iglesias. Y me llama la atención, hermanos, porque empieza con ahí las 7 iglesias, ¿verdad? Juan dice que voltea al oír la voz y cae como muerto a sus pies, y lo ve, ¿verdad? Con ojos como llama de fuego, con sus cabellos blancos como la nieve, con sus pies como el bronce bruñido, refulgente, ¿verdad? Y su voz como estruendo de muchas aguas. Y le dice: escribe estos mensajes a la iglesia. De los mensajes a la iglesia, hermanos, el que más me llama la atención es el de la iglesia de Éfeso. Una iglesia que el apóstol Pablo había establecido. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos, capítulo 19.
cuando encontró a unos que creían en otro Dios, que habían escuchado de otro evangelio. Amén. Y Pablo les dice: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos dicen: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué nombre pues fuisteis bautizados? Y cuando Pablo estaba esperando, ¿verdad?, que me dijeran en el nombre de Jesucristo, pero le dijeron otra cosa. Me bautizaron, mi abuelita me llevó a bautizar, o qué sé yo. Dice: ay, es que ustedes no han escuchado el evangelio que es para vida eterna. El evangelio de Jesucristo dice que tienes que arrepentirte y bautizarte en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando ellos escucharon eso, cuando ellos, hermanos, escucharon, dice: oh, hemos sido engañados. Seguramente que el diablo en alguna manera nos ha engañado. Si es así, Pablo, bautízanos, y los empezó a bautizar. Y yo creo que apenas iban a medio camino y ya estaban hablando en lenguas desde dentro del agua. Salían hablando en lenguas llenos del Espíritu Santo. Ahí Pablo la estableció. Y cualquiera dice la Biblia que eran por todos unos 12 hombres. Más o menos como aquí en Tec, ¿verdad? Vemos como 12 varones. Como 12 hombres. Y cualquiera diría: no, pues con 12 ya son casi 12 apóstoles. Pero sigue diciendo Cristo a Juan: mira, esta iglesia, es cierto, trabaja duro, hace muchas cosas, pero tengo algo contra ellos, que han perdido su primer amor. Aleluya. Que Dios nos libre, hermanos. Que Dios nos guarde de que un día ese primer amor se acabe en nosotros, como aquella primera vez que usted y yo recibimos. Aleluya. Porque hay algunos que se están enfriando, hay algunos que se están deslizando, y dice la Biblia que es necesario que con más diligencia atendamos esta salvación tan grande, porque después del sacrificio de Cristo ya no hay esperanza. Si usted tira a la basura el sacrificio de Jesucristo, ya no hay esperanza. Un lago de fuego que arde en azufre nos espera. Aleluya. Que Dios tenga misericordia y que ese primer amor vuelva a resucitar en nosotros. Que ese primer amor renazca en cada uno de nosotros. Oh, Santo Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros. Aleluya. Porque así como nosotros servimos a Dios, hermanos, así va a venir la siguiente generación atrás de nosotros. Aleluya. Señor, que no se acabe ese primer amor. Oh, Dios del cielo y de la tierra. Oh, Santo Señor, yo te quiero servir hasta el fin. Así dijo Cristo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No se trata de servir a Dios por una temporada. A Dios se le sirve o no se le sirve. Aleluya. Así es que usted y yo hemos decidido servir a Cristo. ¿Cuántos aquí han decidido servir a Cristo? Aleluya. ¿Cuántos vamos a seguir peleando la buena batalla de la fe? Si nosotros no lo hacemos, hermanos, el diablo nos va a engañar. El diablo se va a burlar de nosotros. Ya voy a concluir aquí, hermanos. Dios está llamando hoy a un arrepentimiento verdadero.
No se trata de servir a Dios a medias. No se trata de servir a Dios todavía tratando de agradar a mi abuelita o a mi tío o a mi papá o a mi mamá. O vas a servir a Cristo o vas a servir al mundo. Paz de Cristo. Aleluya. Dicen que hubo un hermano que no era hermano todavía, hermano, en el área de Chicago, ¿verdad? Ponga atención a lo que voy a decir. Que se levantó temprano, era un profesionista, como diciendo: yo no necesito a Dios. Ustedes los cristianos se pueden quedar con su Cristo, yo así estoy bien. Esa es la actitud de mucha gente hoy en día. No necesitamos a Dios. Este hombre se levantó temprano y se fue, dice, salió de su casa y había nevado ese día. Salió caminando unas cuadras y se metió a una barra, a una cantina. Y no se dio cuenta que su hijo lo iba siguiendo. Él empezó a tomar en la cantina y estaba ahí distraído, quizás con los amigos, cuando de pronto se abrió la puerta de la barra o de la cantina y él volteó para ver quién era el que entraba y vio a su hijo. Ese hombre sintió una puñalada en su corazón. Usted quisiera que sus hijos sigan sus pasos. Piense el tipo de vida que usted llevaba. Quisiera que sus hijos la pasen, yo no. Ese hombre sintió un toque de Dios. Dice que se levantó y corrió a su hijo y le dijo: hijo, ¿cómo me encontraste? Y el hijo le dijo: muy fácil, papi. Solamente seguí tus huellas. Eso es lo que nuestros hijos van a seguir, nuestras huellas. Por eso yo les invito, iglesia de Templo Emanuel en Queens, a que sirvamos a Dios con todo, para que nuestros hijos también vean en nosotros algo diferente. Ese hombre cayó de rodillas, dice: desde este día no vuelvo a tomar nunca más. Y se entregó a Cristo, hermanos. A ese hombre nadie le tuvo que predicar. Su propia conciencia y su propia realidad de la vida lo hizo reaccionar. Y se arrepintió y se convirtió y sirvió a Cristo todos los días de su vida, porque ya no vive. ¿Cuántos días le vas a servir tú a Cristo? ¿Cuánto tiempo? Porque nuestros hijos nos están mirando, hermanos. Amén. Nuestros hijos van a seguir nuestros pasos. Y no va a pasar mucho en que usted se va a empezar a dar cuenta, si anda mal, que sus hijos también van a empezar a andar mal. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Pero hoy Dios es bueno. Nos da la oportunidad de arrepentirnos y convertirnos. Pónganse de pie. No es fácil predicar este tipo de mensajes, pero es muy necesario, hermanos. Es necesario que creemos esa conciencia en nuestro diario vivir. ¿Cómo voy a servir a Cristo? Porque todo mundo dice paz de Cristo. Y todo mundo dice yo soy cristiano. Hoy en día está de moda, hermanos, decir yo soy cristiano. Pero Cristo sabe que tú eres cristiano, porque en aquel día dijo Cristo: muchos me dirán Señor, Señor, en tu nombre yo iba a TEC, en tu nombre yo cantaba en el coro, en tu nombre yo predicaba la palabra de Dios.
Pero Cristo dice que los voltea y los mira. Dice: apartaos de mí, malditos, porque nunca os conocí. Asegúrese, hermano, de que usted no es de los pocos, de los que son llamados solamente, porque dijo Cristo: muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Asegurémonos de que somos de los pocos, hermanos, que en aquel día no tengamos que avergonzarnos, que en aquel día verdaderamente Jesucristo diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, aleluya. Ahí será sorbida la muerte en victoria, dice la palabra de Dios. Ahí ya no habrá más llanto. Si nos toca llorar hoy, hay que llorar. Si nos toca sufrir hoy, hay que sufrir por el evangelio de Jesucristo. Pero aquel día tendremos la recompensa de la vida eterna. ¿Cuántos quieren servir a Cristo con todo su corazón?